Saludos, mi nombre es Lluvia Agustín, soy agente literario y la fundadora de The Agustín Agency, una agencia literaria que representa autores. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con uno de nuestros autores, él se llama Andrés Panasiuk, y tuvimos una conversación muy amena acerca del relanzamiento de su bestseller Cómo llegó a fin de mes, edición de 25 años. Durante nuestra conversación, él nos habló acerca de las razones que él considera que han sido parte del éxito de Cómo llegó a fin de mes, el cual ha vendido más de 500,000 de copias a día de hoy. Nos habló acerca de la diferencia entre los valores y los principios y nos habló de los 7 principios de los que habla en el libro de Cómo llegó a fin de mes y elaboró en uno de los principios que no estaban incluidos en la versión original acerca de el principio de la moderación. Andrés Panasiuk, como sabrán muchos de los que nos escuchan, es uno de los líderes más reconocidos en Latinoamérica y en Estados Unidos. Ha fundado varias organizaciones que tienen que ver con el desarrollo de la cultura financiera. Ha escrito más de una docena de libros, incluyendo el bestseller Cómo llegó a fin de mes, y el cual ha beneficiado a millones de familias a lo largo de estos 25 años. Si quieren saber más sobre Andrés Panasiuk, pueden visitarlo en su página andrespanasiuk.com. Los dejo con esta entrevista. Hola Andrés, hoy vamos a hablar sobre cómo llegó a fin de mes y la revisión que le ha hecho para el nuevo libro que va a salir pronto, en unos meses a principios del 2023. Imagínense usted, después de 25 años, más o menos, Sí, o un poquito antes, más o menos, por ahí, año más, año menos. sí, ¿Qué sí, tal? bueno, el libro salió al mercado en el año 2000. Yo lo Sí. escribí como entre el 2000, lo escribí entre el 1997 y 1999. Me tomó como 2 años y medio, 3 años y medio de trabajo de investigación, ¿no? Sí, lo lanzamos allá en el año 2000. Ujú. Bastante bien. Sí, sí. Bueno, de que lo escribió entonces 25 años, sí, qué bueno que me hizo esa aclaración, porque eso era lo que tenía entendido. ¿Y cómo ha cambiado el mundo en 25 años, no? Sí, la verdad es que algunas cosas sí, otras cosas no, ¿no? Por ejemplo, el nivel de endeudamiento familiar eh, no ha cambiado, no ha mejorado, en realidad empeorado. Las formas en las que la gente está accediendo al crédito y se le está cobrando el crédito, lamentablemente también se ha puesto peor, ¿no? En muchos países de nuestro continente, hace 25 años atrás, tenían leyes que protegían al consumidor eh, y tenían mejores formas de repago de sus deudas. El día de hoy, lamentablemente, hemos copiado el sistema de Estados Unidos en casi todo el continente latinoamericano y eso también nos ha golpeado bastante fuerte. Por otro lado, sí, ¿no? La mujer tiene un papel mucho más preponderante el día de hoy que 25 años atrás, tiene un papel de liderazgo muy importante y ciertas ideas del manejo de la familia 25 años atrás eran diferentes de lo que es el día de hoy, ¿no? Pero en ese sentido vamos por el buen camino. Ujú. Creo Los, que ujú. estamos mejor. Pero en cuanto a los principios, pues sí, no cambian. Bueno, de hecho, ese ha sido parte del éxito de cómo llegó a fin de mes, porque muchos libros se escribieron hace 25 años de los que hoy día nadie se acuerda, ¿verdad? Desafortunadamente. O que tuvieron su época, fueron buenos porque hablaron en su tiempo, pero pasaron, ¿verdad? Como tantas cosas. Sin embargo, Sí, este libro, después de 2 décadas y un poco más, sigue, sí, sigue allí, sí, sigue vendiéndose, la gente lo sí, sigue leyendo, la gente lo sigue sí, usando en grupo, y yo sí, creo que parte de la razón, hay varias, ¿no? Que luego podemos hablar de ellas, pero una de ellas es que los valores no pasan de moda, ¿no? Son valores no, eternos que en sí, cualquier economía o en cualquier circunstancia o cuando nos cambian las leyes, por eso es tan importante, pues, de repente volver al principio, ¿no? Y ver cuáles son los valores que nos guían. Quiero leer algo que usted dice en sí, la introducción. Dijo primero que nada que un libro es como un bebé, que uno no, parafraseando, que uno nunca sabe, o sea, uno tiene toda la ilusión, ¿no? Pero realmente uno no sabe cuál va a ser el resultado de ese bebé, en este caso de un libro, como llegó a fin de mes. Y dijo usted, cuando escribí la primera edición de este libro, nunca imaginé el alcance que tendría alrededor del mundo. El mensaje de sanidad financiera y prosperidad integral que originalmente fue escrito para familias del continente latinoamericano
hoy es usado para tocar las vidas de millones de personas en múltiples idiomas en casi todos los continentes. ¿Cómo se siente Sí, ver el alcance que ha tenido el libro? sí, qué raro, ¿no? Para un latinoamericano tener un impacto de ese nivel. Uno Clarísimo. siempre escucha los famosos nombres de gente de Estados Unidos primordialmente, ¿no? Autores norteamericanos que sus libros se traducen alrededor del mundo y se usan mucho en nuestros países incluso, pero es muy raro que un autor latino, ¿no? De los barrios del oeste de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, pueda tener un alcance tan extenso, ¿no? Y justamente en estos días estábamos hablando de una versión en ucraniano y tenemos una versión en ruso del libro, pero tenemos una en francés, tenemos una en rumano, en inglés, y la verdad es que el libro, por ejemplo, me acuerdo que hace años atrás, como quizás 12 años atrás, el gobierno de Namibia se interesó en el material y nosotros fuimos a Zambia, que es el país de al lado, con una traducción de cómo llego al fin de mes en inglés y yo grabé una serie de videos, 10 videitos de media hora cada uno, Wow. y nuestros amigos en inglés, todo en inglés, ¿no? Y Ujú. nuestros amigos de Namibia usaron esos videos y los libros para entrenar decenas de miles de trabajadores del gobierno de Namibia, que es un país bien bonito en el sur del África, muy influenciado por Alemania, ¿no? Con fuertes conexiones con Alemania. Entonces, la verdad es que sí, uno, me voy a la India y la gente lo está estudiando en la India, me voy a Rusia, la gente lo está estudiando en Rusia, en Europa, en el África y por supuesto en Latinoamérica, ¿no? El año justo antes de la pandemia distribuimos más copias de Cómo Llego a Fin de Mes en el mundo de habla hispana que nunca antes. Entonces, gente de gobierno, las universidades, las escuelas lo están tomando, las organizaciones multinivel, por ejemplo, ¿no? Los negocios multinivel han implementado las enseñanzas de esto en diferentes países de habla hispana. Y entonces, bueno, qué sé yo, ¿no? Yo creo que el libro tomó vida propia, como que de pronto, allá por el 2005, 2004, paz, como que tomó vida propia y la gente misma que ha leído el libro se lo recomienda a otro, porque nosotros no somos millonarios, ¿no? Nosotros no le ponemos millones de dólares a la publicidad del libro. El libro se vende porque la gente, el pueblo, ¿no? Nuestra gente y la gente alrededor del mundo reconoce que este mensaje es muy inusual al momento de hablar del manejo del dinero y lo empujan. Ujú. Así que bueno, estamos contentos por eso. Sí, así es, así es. Ha sido verdaderamente un fenómeno. Bueno, estamos hablando acerca del libro de cómo llegó a fin de mes porque el doctor Andrés Panaciuk le ha dado una revisión bastante extensa que ahora nos va a hablar un poquito más acerca de qué cambios podemos ver o bueno, qué cambios son los que él ha querido o ha pensado que eran necesarios para el libro. El libro no se ha dejado de vender, o sea, el libro, como dice usted, Sí, señor. es como como una avalancha, ¿no? Que cada año Sí, crece y crece y crece. Será sí. porque, bueno, cada año crece el nivel de endeudamiento y los problemas de dinero, ¿no? Pero usted dijo aquí en la Sí, introducción del libro, dinero. ¿A quién le interesa el dinero? Sí, ¿no? Es un tema, sí, pero aburrido. La aburrido. verdad es que sí, Lo que aburrido. pasa, lo que Hasta que nos descubrimos, metemos en líos. lo que descubrí con el tiempo, Julia, Ujú, es que el dinero es un tema transversal en la vida, ¿no? Toca mi vida personal, toca mi vida interior, toca a mis hijos, toca los estudios, toca los sueños, toca el negocio, toca todo, es un tema transversal, ¿no? Y entonces por eso se ha convertido en estos últimos años en un tema tan candente, especialmente en medio de las incertidumbres que vivimos el día de hoy, ¿no? Desde hace como unos, mira,
Desde que se cayó la Unión Soviética, Ujú, estamos en el mundo en un proceso de ajuste. Y ujú. este proceso de ajuste, ¿no? Nos tiene muy incierto. Y entonces, bueno, ha creado serios problemas a nivel de la economía del mundo, que también afecta a la economía personal y familiar. A ver, bueno, he escuchado a otros autores hablar de que después de la caída de la Unión Soviética, el mundo cambió, pero desde otro aspecto político, social, ¿por qué? ¿Por qué dice usted que eso ha afectado la forma en que manejamos el dinero o la economía? ¿Cómo lo relaciona? Mira, ¿Cómo lo relaciona? por un lado, la caída de la Unión Soviética este, eh, nos dio la posibilidad en el mundo de crear una economía globalizada, en Mm, la que los países comenzaron a cooperar los unos con los otros en vez de simplemente competir o ser enemigos, ¿no? O pertenecer a un bloque y estar aislado del otro bloque. mm, Entonces, tú tienes un montón de economías de un montón de países viniendo a formar parte de esta familia global de países que están tratando de trabajar juntos. Entre La ellos, misma Rusia, ¿no? La misma Rusia, la ahora misma por el Rusia, asunto sí del señor, claro, petróleo y el gas y todo eso. claro, exacto. Y luego la China, ¿no? El Mm. tema de el tema y la India, la globalización le vino muy bien a la India y a la China y ha sacado a decenas de millones de personas, pero decenas y decenas de millones de personas de la pobreza absoluta. Entonces, por un lado ha habido un crecimiento de la riqueza de las familias en el mundo y un bajón de la pobreza en el mundo. Por otro lado, este proceso de globalización nos ha traído algunos problemas, como te decía, desde el punto de vista, por ejemplo, legislativo, en la que los países, para poder funcionar mejor los unos con los otros, han igualado ciertas leyes que en muchos lugares, como por ejemplo Latinoamérica, nos han dejado expuestos, vulnerables. Y de eso yo hablo justamente en uno de mis libros, ¿no? Que acaban de salir al mercado este año, en el 2022. Hablo del medio, el campo de juego, ¿no? Hablamos del juego del dinero y hablo un poquito sobre el ambiente en el que estamos. Y lo que nos ha pasado es que nuestros gobiernos nos han cambiado las reglas de juego y no Ujú, nos avisaron. ujú. Entonces todo el mundo sale a la cancha a jugar fútbol y resulta ser que el juego se llama básquetbol, ¿no? Sí, hay una pelota, hay una cancha, hay dos equipos, hay puntaje de aquí por allá, pero no es lo mismo. Entonces, eso también, eso de que han cambiado las leyes, han abierto la economía, han bajado las regulaciones en el mundo de las finanzas, han dejado a las familias muy vulnerables y no las han educado. Entonces, nos dieron una herramienta que puede ser muy buena, ¿no? Crédito, ¿se refiere al crédito, a la Sí, facilidad como el que crédito. Ajá, nos dieron una herramienta que puede ser muy buena, pero no nos enseñaron a usarla. Es, mira, el crédito es como un auto, ¿no? ¿Quién quiere volver a andar a caballo en el mundo? ¿Quién ajá. quiere volver a caminar? No, señor, el auto es muy bueno. Es una herramienta excelente para transportarnos de un lado a otro. Ahora, como los gobiernos saben que el auto no solamente es una excelente herramienta, también es un arma que puede matar a alguien, es muy peligrosa, ¿no? Como es una herramienta muy peligrosa, pues tu gobierno se encarga, los gobiernos de cada uno de nuestros países se encargan de educar a la gente para manejar sus automóviles y luego te demandan una licencia para poder conducirlo. Y si no te comportas bien en la calle y te dan varios tickets, ¿no? Te quitan la licencia y te dicen, no, tú no puedes caminar por la calle porque es muy peligroso, vas a matar a alguien, ¿no es cierto? Ujú, Lo ujú. mismo con el crédito. El crédito es una excelente herramienta.
pero el crédito literalmente puede matar a una persona. Y lo estamos viendo en estos tiempos en los que la gente está altamente endeudada y tenemos situaciones de suicidios por causa de la presión económica. Entonces, ¿qué pasó? Ahí nos dieron la herramienta, que es una excelente herramienta para crear negocios, para crecer, para expandirnos, no sé qué. No nos enseñaron a manejarla. No nos dan una licencia para conducirla. No nos comprueban a ver si sabemos manejarlo bien o no. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me reúno con gente de gobierno, porque he sido asesor de viceministro de Economía de un país latinoamericano y me he sentado con gente de gobierno, con legisladores, con senadores, ¿no? Resulta, resulta ser de que ahora se andan preguntando cómo es posible que tenemos tanta sangre derramada en Mm, la calle. ujú, ¿Cómo puede ser posible que tenemos, ¿no? El dinero es la causa número uno del divorcio en Latinoamérica el día de hoy. ¿Cómo puede ser? Y todo el mundo se pregunta cómo puede ser posible. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo que te preguntas cómo puede ser posible? ujú, Les diste la herramienta, le diste una herramienta peligrosísima y no les enseñaste a manejarla. Y ahora te preguntas por qué la gente se está chocando en la vida y están destrozando sus vidas, su matrimonio, sus relaciones interpersonales. Hay tanto estrés por cuestiones de dinero. ujú, No te preguntes, lo que ocurrió es eso. Entonces yo creo que parte del éxito de cómo llegó a fin de mes ha sido justamente esa búsqueda que tiene la gente en nuestro mundo de habla hispana ujú, de entregar herramientas, ¿no? Tenemos gente bueno, de un país latinoamericano, sudamericano, que nos ha pedido que por favor le ayudemos a enseñar cómo llego a fin de mes ujú, a todos los miembros de las fuerzas policiales del país, de la Policía Nacional. Son 57.000 efectivos que ellos tienen. Y nos pidieron, por favor, ese es el libro que tendrían que estudiar todos los policías del país. Nos ayudan a hacerlo. ujú, Entonces, ahora yo creo que de eso se trata. Yo no creo que, mira, no creo que es porque uno es tan inteligente, porque en realidad no lo soy. Lo que creo es que hay una tremenda necesidad. El doctor Larry Burkett, mi mentor, solía decir, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y eso tiene mucho, tiene mucho de verdad en nuestro caso. No es que seamos los mejores de los mejores, pero como hay tanto caos ahí afuera, como llegó a fin de mes, vino a dar una solución. ujú, Y una solución efectiva, ¿no? Porque nosotros no estamos interesados en vender libros. Yo no escribo para vender libros. Yo escribo para que las vidas cambien. Y entonces, como llego a fin de mes, está diseñado para llevarte a través de un proceso de cambio. Y cuando tú terminas de leer ese libro, tú no eres la misma persona que cuando empezaste a leerlo. ujú. Bueno, precisamente eso, con eso es con lo que empieza, ¿no? Dice usted en el libro que hay que empezar o empieza con el El final, final en mente. que es llegar con la antorcha encendida. Déjeme leer lo que usted dijo. Dice aquí, recuerdo haber leído en un sitio web dedicado a los Juegos Olímpicos que los antiguos griegos tenían la costumbre de incluir en sus actividades una carrera en la que los competidores llevaban una antorcha en sus manos. Era una carrera de relevos. Para ganar, los corredores no solo debían llegar en primer lugar a la meta, también tenían que llegar con su antorcha encendida. ¿Cómo se relaciona eso con la vida cotidiana y el dinero? Ese es la imagen que yo quiero que la gente se quede cuando hablamos del concepto de prosperidad. Prosperidad no debe ser definido solamente en términos materiales. Prosperidad debe ser definido en términos integrales. Entonces, prosperidad en mi vida no significa solamente tener una cuenta
de banco grande o un negocio exitoso o alcanzar las metas económicas de mi vida o tener un plan de retiro totalmente armadito y listo para cuando me jubile. No es eso solamente. Prosperidad tiene que ver también con prosperar en la relación de pareja, con prosperar en la relación con mis hijos, con prosperar en el legado que yo estoy dejando para la humanidad. Y si uno es una persona religiosa, prosperar también en su relación con Dios y en su vida interior, ¿no? Entonces, la prosperidad debe ser integral, porque si no, sí podemos llegar a la meta, pero cuando miramos a nuestra antorcha, la antorcha está apagada. Llegamos a la meta con vidas destrozadas, problemas con los chicos, problemas de pareja, divorcios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces uno se dice, sí, algunas cosas logramos, pero nuestra experiencia de vida no ha sido una experiencia de vida rica. Hemos tenido una pobre experiencia de vida. Hemos, hemos, hemos sido tan pobres, que lo único que tenemos es mucho dinero. ¿Entiendes? Entonces uno necesita recordar esa imagen, ¿no? Ahora, si yo sé que la meta de mi vida es llegar al final de la carrera de mi vida con la antorcha encendida, entonces yo voy a sacrificar ciertas cosas. En algunos momentos de mi vida voy a sacrificar ciertas cosas para poder hacer crecer otras. Voy a cerrar el negocio los fines de semana para poder salir a pasear con mi familia. Voy a no ir a hacer cierto trabajo aquí porque quiero salir a pescar con mi hijo. Voy a balancear la vida, ¿no? Uno necesita crecer, pero necesita crecer de una manera balanceada. Y lo más importante no es la cantidad de juguetes con las que nos morimos. Como dice, hay un sticker, ¿no? Hay un autoadhesivo muy famoso que dice, el que se muere con la mayor cantidad de juguetes gana, ¿no? Y yo cada vez que veo uno de esos mientras manejo aquí en las autopistas de Estados Unidos, yo siempre pienso, el que se muere con la mayor cantidad de juguetes todavía se muere. Sí, y ahora te moriste, ¿y qué dejaste atrás? Juguetes. Los juguetes que los van a estropear tus herederos, ¿no? ¿Qué Si los dejaste? quieren. ¿Dejaste ¿Eh? Si los quieren, digo. Si los quieren, exacto. Pero, ¿no? Has dejado un legado, has cambiado vidas, has hecho la diferencia en la vida de alguien, has tenido una buena experiencia de vida. Yo me he dado cuenta, mira que viajo mucho por el mundo. A uno, esto de viajar a uno lo educa, ¿no? Porque uno viaja mucho por el mundo y se va dando cuenta de ciertas cosas. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la cosa no está realmente en la cantidad, éxito, ¿no? En la vida, éxito. No está tanto en la cantidad de cosas que hemos acumulado, sino en la experiencia de vida que hemos tenido. Hemos amado, nos han amado, nos sentimos amados. Estamos dejando un legado para la siguiente generación. ¿Qué es lo que nuestros hijos van a recordar de nosotros? ¿No? Porque nosotros, no sé si a ti te pasa, pero en mi casa mi mamá siempre decía, no, porque la abuela siempre decía tal cosa, ¿no? Y resulta que sé que a la abuela la enterramos hace como 30 años atrás. Y todavía la abuela nos está hablando a través de mi mamá. Sí, claro. ¿No? O mi abuelo siempre decía, o mi papá siempre decía. Y entonces, yo tengo dichos de mi abuelo que me he guardado, que me dice mi mamá. Ese es el legado que dejamos en la vida de nuestros hijos. Y si vamos detrás de una cosa que se llama el materialismo es una filosofía en el mundo, ¿no? De hoy, que surgió muy fuerte a partir de los años 70.
muy fuerte, nos ha hecho muy mal. El materialismo nos enseña de que las cosas nos van a hacer felices, ¿no? Eso es lo que dice el Se ha materialismo. metido en todas partes, Sí, hasta en la sí, religión. sí, exactamente, ¿no? De que el materialismo nos va a hacer feliz. Mm. Mientras que la verdad es que, mira, las cosas materiales son divertidas, ¿no? Ahora que yo crecí en un barrio pobre en las afueras, no tan pobre, clase media baja, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este, y, y ahora que tengo amigos millonarios, realmente, Mm. pero con mucho dinero, yo me he dado cuenta que tener dinero es más divertido que no tenerlo. Sí, porque cuando uno tiene dinero, ¿no? Puedes tener un barquito, puedes tener una casa muy linda, puedes tener el auto de tus sueños, puedes salir de vacaciones con regularidad, puedes hacer cruceros por el Caribe, no sé, ¿no? Puedes hacer un montón de muchos amigos y fiestas y todo eso, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que tener dinero es más divertido que no tenerlo. Mm. Ahora, uno nunca debería confundir diversión con felicidad. Felicidad es una cosa, diversión es otra completamente diferente. Felicidad es un estado del alma y no tiene nada que ver con la cantidad de cosas materiales que nosotros tenemos, ¿no? Por eso es que se nos ha dicho la vida de las personas no consiste en la abundancia de bienes que poseen. Y eso es una gran verdad. Nuestra vida no consiste en eso. Es divertido tener cosas, claro que sí, por Ujú. supuesto que es divertido, pero eso no hace a nuestra felicidad. Felicidad es una decisión personal y y yo puedo decidir ser feliz en el lugar económico en el que yo esté. Y ese tipo de ideas, Julia, que nosotros compartimos en Cómo Llego a Fin de Mes, eso es lo que ha hecho al libro revolucionario. Ujú. Ujú. ¿Te das cuenta? Porque estamos trayendo a la mesa ideas que nadie habla, porque todo el mundo se ha convertido en un evangelista del materialismo, ¿no? En un predicador del materialismo, mientras que nosotros le decimos a la gente, no, si te vas por ahí, no vas a tener una buena experiencia de vida. Ujú. Balancea tu vida, crece balanceadamente y decide ser feliz allí donde tú estás. Ujú. Ujú. Pues bueno, sí, tienes razón. En cuanto al éxito del libro, sí, los libros que hablan del dinero por los últimos 50 años hablan del materialismo, hablan de que tú puedes hacerlo todo, los 7 secretos del éxito, que también, ¿verdad? O sea, se puede. O sea, de hecho, se tiene un libro que se llama así, perdón. Exacto. Y ahí Pero explicamos el exactamente, tema pero este no del habla éxito. de, no va con esa filosofía del materialismo. No, ahí le Y explicamos a la gente qué es el éxito. exactamente. Sí, sí, señor. Exactamente. Y yo creo que eso ha sido gran parte de la razón por la cual ha resonado con la gente Sí, ese mensaje sencillo y sí, claro de cómo sí, llego a fin de mes, que ese es el principio, ¿no? sí, La idea es déjame ayudarte a arreglar ese principio para que luego puedas ir sí, corriendo con todo lo demás, porque sí, la literatura del dinero es acerca del materialismo. sí, Cuánto puedes acumular? ¿Cuánto puedes hacer? sí. Que no tiene nada de malo en sí, ¿verdad? No, Poder tener dinero, pero eso no no, puede serlo todo, ¿no? Por eso es exacto. importante lo del hablar de, de una de prosperidad integral, como lo dice en el libro. Exacto. Es como yo les digo, creo que lo digo en el libro, ¿no? Hablo de hacer un pastel de manzanas, que a mí me gusta tanto, ¿no? Un apple pie. Acá en Sí. Estados Unidos me encanta. Y yo siempre le digo a la gente, mira, el tema de la prosperidad es como un pastel de manzanas, ¿no? Nadie se imaginaría hacer un pastel de manzanas sin manzanas. Sería ridículo. Sí. Pero el pastel requiere más que manzanas. Requiere harina, requiere agua, requiere sal, ¿no? Requiere canela, requiere un montón de cosas más que las manzanas. Lo mismo con la prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad integral, pero claro que estamos hablando de dinero. Por supuesto que estamos hablando de dinero. Sería ridículo hablar de prosperidad integral sin hablar de dinero.
pero la prosperidad requiere más que dinero. Tiene una buena relación con Voy a leer a lo que usted dijo aquí sobre la prosperidad integral. Dice aquí, cuando hablamos de llegar a la meta de prosperidad integral, debemos comenzar parafraseando a Albert Einstein. Se dice que el famoso científico dijo una vez, es esencial tener un nuevo tipo de pensamiento para que la humanidad sobreviva y se mueva a niveles más altos. ¿Cómo se relaciona el dinero con la prosperidad integral? Claro, Pregunta para usted. uno debe pensar diferente, ¿no? La idea que viene de ese párrafo es que uno no puede resolver los problemas que uno tiene el día de hoy con el mismo tipo de paradigmas que te llevaron a tener esos problemas en primera instancia. Entonces, uno no puede mejorar la situación en la que uno está, el mundo en el que uno está, pensando de la misma manera que hemos venido pensando todos estos años. Entonces, debemos pensar de una manera diferente. Por eso yo animo todo el comienzo del libro, toda la mitad del libro, tiene que ver con cambios de paradigmas. Tiene que ver con formas de ver la vida de una manera diferente y con decisiones que necesitamos tomar, no solamente para hacer cosas diferentes, sino para ser diferentes, ¿no? Sí, eso se llama, eso tiene un nombre, ¿no? Eso se llama el encare cognitivo-conductual, cognitivo-conductual. Tiene un nombre. Y yo descubrí eso mucho después, que salimos con estas ideas, ¿no? Pero es una escuela de enseñanza en la que uno cambia primero el ser y luego cambia el hacer. Entonces yo primero amo el orden. Le enseño a la gente a abrazar el orden y a amar el orden. Y entonces, cuando esa persona dice, sí, es cierto, tenemos que ser más ordenados, entonces le damos una herramienta para ser ordenados, ¿no? Un plan de control de gastos. Entonces, el plan de control de gastos viene después que la persona se ha comprometido a ser una persona ordenada. Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las deudas, en vez de enseñarle a la gente un plan para salir de las deudas, le enseñamos a la gente a amar la libertad. Cuando la persona ama la libertad, no quiere ser esclavo de nadie, ¿no? ¿Te acuerdas que nuestros abuelitos siempre decían, mira, yo de pronto no tendré mucho, pero por lo menos no le debo un peso a nadie? ¿Qué estaban diciendo ellos? Yo soy libre, yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie, ¿no? Y hay un proverbio de Medio Oriente antiquísimo, de 3000 años de edad, que dice que el deudor es esclavo del acreedor. Y yo estoy total y absolutamente de acuerdo con eso. Era verdad 3000 años atrás en Medio Oriente, en una cultura agrícola ganadera, y es verdad el día de hoy en Nueva York, en Beijing, en París, en Buenos Aires, en México, en cualquier parte del mundo. El deudor es... Entonces, ¿qué hacemos con la gente? Le enseñamos a amar la libertad. Cuando tú le enseñas a las personas a amar la libertad, ellos quieren salirse de las deudas y están dispuestos a hacer el sacrificio que tengan que hacer para lograr ser libres. Entonces, les damos un plan. Sí, y les enseñamos, mira, esto es lo que tienes que hacer. Pero primero, uno tiene que ser, tienes que cambiar paradigmas y tienes que ser diferente. Por eso la mitad del libro está dedicado a eso. Por eso te digo, cuando terminas de leer Cómo llego a fin de mes, no eres la misma persona, porque te lleva a ver las cosas desde un punto de vista muy distinto. Bueno, y esa es la razón por la cual tantos años después la gente lo sigue leyendo y usando y recomendando, porque definitivamente usted habla acerca de valores y principios y quiero que nos explique la diferencia, pero antes de eso, para la gente que nos está escuchando y ya leyó el libro de Cómo llego a fin de mes, y ya lo ha estudiado y lo tienen en su cabecera, pues les tengo que dar la buena noticia que tienen que leer la nueva versión, porque definitivamente la nueva versión
no tiene solamente, no es nada más que le actualizamos la portada y un prólogo y una nota. No, el doctor Panasiuk se encerró, yo no sé cuántas semanas, y se dedicó solamente a actualizar el libro porque él quería traerlo, más que nada en los ejemplos, y nos va a explicar un poquito más, traerlo a nuestra época en ese sentido, ¿verdad? Pero de valores y principios son los mismos, los que son eternos, pero haciendo el lenguaje un poco más amable y actualizado y con cosas que también han cambiado en los últimos años. Y ahí quiero que nos metamos ahí, antes de entrar a que nos explique cuál es la diferencia entre valores y principios y que ya entremos en esos 7 principios. Y creo que, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero hablemos un poquito acerca de los cambios que le hizo y si eran lo que usted esperaba o terminó haciéndole más cambios de lo que pensaba. Aquí tengo bueno, Sí, tengo una lista que son con 3 sí, paginitas, sí, actualizaciones de las historias, sí, bueno, señor. un índice más ameno, pero Sí. háblenos usted de lo que es más relevante en los cambios que le hizo, por favor. Bueno, hicimos algunas cuestiones cosméticas, ¿no? Que tienen que ver con la forma en la que el contenido está escrito, algunas historias las hemos actualizado, otras las hemos cambiado, hemos puesto historias más modernas, ejemplos más de ahora, ¿no? Que imagínate, si yo lo escribí en el 99 para que salga en el 2000, pues los ejemplos eran de los años 90, ¿no? Entonces, hemos cambiado eso, hemos traído las estadísticas mucho más actuales, pero lo más importante de todo, creo que tiene que ver con las herramientas que el libro trae, porque por primera vez en todas las ediciones de Cómo llego a fin de mes, por primera vez estamos trayendo tecnología de vanguardia al libro. Entonces, hemos incorporado una serie de códigos QR para poder tomar nuestro teléfono, colocarlo sobre ese código. Y, muchos teléfonos simplemente con la cámara del teléfono te puede llevar a un lugar donde hay videos, ¿no? Videos, hay largos, cortos, videos inspiracionales, videos educacionales, y luego también hay audios y hay toda una serie de herramientas que hemos colocado en el libro. Entonces tú ves un formulario o un formato, como lo llaman en México, y tú dices, ay, qué lindo, mira, este es el formato de cómo hacer el plan de control de gasto. Ok, y abajo tú tienes un sitio web que hemos creado exclusivamente para los dueños de los libros, los que compren los libros, donde tú puedes bajar ese formato a tu computadora y lo puedes hacer en un PDF o en un archivo Excel que ya tiene todas las fórmulas metidas ahí y lo único que tienes que hacer es poner los números y ¡paf! Te salen todas las cuentas. Que eso le ayuda un montón a gente como yo, ¿no? Que yo soy terrible para las matemáticas, nomás enseño de finanzas, ¿no? Pero todos esos amigos míos que con las matemáticas, ¿no? Hay esperanza. Ajá. Hemos colocado todos los archivos en Excel con todas los cálculos ya hechos y entonces lo único que tienes que hacer es ir poniendo los números Mm. en la medida en la que vas yendo a través del libro y terminas con un plan de control de gastos o terminas con tu plan para salir de deudas, ¿no? Entonces, hemos colocado tecnología de vanguardia con videos largos y cortos y con un sitio web que también tiene materiales de ayuda, videos, audios, podcasts, y tienen los formularios y los archivos que vas a encontrar en el libro, están todos allá. Entonces, cuando vas leyendo el libro, en la medida en la que vas leyendo el libro, pues vas bajando las Eso herramientas. está buenísimo. Sí, y entonces ahora puedes escribir, ¿no? Sí. Puedes hacer varias fotocopias y puedes fotocopiarlo la cantidad de veces que Ujú. quieras, ¿no? Sí. Los videos igual, los puedes mirar y los puedes compartir con De tus una vez amigos, con la solamente. Sí, familia, tranquilos, ¿no? Ahí ujú. están en la web para ser Muy usados. bien, muy bien. Habla de una mayor presencia femenina en las historias y los ejemplos. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no tanto?
Cuéntenos más sobre eso, por favor, Andrés. Bueno, cuando escribimos en los años 90, y hablábamos en esa época del manejo del dinero, muchas veces el manejo del dinero y las cosas ocurrían a nivel del varón en la casa, latinoamericana, ¿no? En Europa es diferente, en Estados Unidos es distinto, las cosas aquí son de una manera diferente, pero en nuestra cultura latinoamericana todavía estaba muy presente la presencia del varón. Pero ahora, también las mujeres, por ejemplo, de Latinoamérica, no estaban saliendo tanto a trabajar afuera de la casa como ahora. Ahora hay una fuerte presencia de la mujer en el mercado laboral y en el liderazgo, ¿no? De las empresas. Yo tengo mis dos hijas están metidas, una como ejecutiva de una empresa y la otra tiene su empresa propia, ¿no? Entonces, y el varón en mi casa se ha convertido en profesor de música. Entonces, tienes a las mujeres, ¿no? En roles que en las viejas épocas, bien o mal, se le asignaban a las mujeres o a los varones. El día de hoy, eso no tiene nada que ver con nada, ¿no? Entonces, hemos cambiado las historias para que suenen mejor y para que animen más a las señoras. Sí, o sea, sí, o sea, no era tan obvio y no era tan presente, ¿no? El rol de las mujeres en la fuerza laboral y había Sí, que hacer esos ajustes, ¿no? sí, Tal vez exactamente. la gente no se daba cuenta, pero usted vio que era importante hacer eso, ¿no? Bueno, Sí, habla por acerca de supuesto. aquí nos explica que la gente usa las palabras valores y principios como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos, pero usted explica que no. ¿Puede Sí, decirnos la exactamente. diferencia? No son iguales. Mira, los principios son, son como reglas o leyes en la vida que siempre están correctos, siempre son bien, siempre son correctos. Uno los obedece o uno los desobedece. Mm, Los valores son cosas que uno aprecia en la vida, ¿no? Uno puede tener buenos valores o uno puede tener malos valores. mm, Entonces, te lo explico con una casa. Por ejemplo, si tú quieres construir una casa, existen principios de arquitectura que debes obedecer para la construcción de esa casa. Porque si no obedeces esos principios, pues tu casa se va a cae. caer. Ujú. Entonces, necesitas obedecer. Y lo hemos visto en el pasado, ¿no? Me acuerdo aquel famoso terremoto en México, hace tantos años atrás, ¿te acuerdas que En fue el tan 85. terrible y los edificios que se cayeron y todo lo demás? Porque no habían obedecido los principios de construcción en un lugar de terremotos, ¿no? Entonces, desobedecieron los principios. Los valores son como la pintura de tu casa, ¿no? El revestimiento de la casa. Este color o este otro color y el revestimiento de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Son como la parte externa. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de principios, Mm. porque estos principios son ideas, conceptos, reglas Que no se puede. eternas, atemporales y aculturales. Mm. No importa, mira, nosotros el día de hoy construimos puentes basados en los mismos principios que utilizaban los romanos hace 2000 años atrás. Construimos edificios con los mismos principios que utilizaban los egipcios, aún más antes. Entonces, Porque ahí está lo que hicieron. porque eso es, sí, Eso es porque lo de prueba. esa manera es la correcta, Ajá. ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, si tú quieres llegar a la prosperidad integral, tú tienes que amar el orden. Tienes que amar el orden. No puedes llegar a la prosperidad integral, no puedes construir la casa de prosperidad integral sin orden, Ujú. sin
perseverancia, sin paciencia, sin cortar el cordón umbilical emocional con tus cosas, ¿no? Sin verte a ti como un administrador, como un gerente o una gerente de las cosas que tú tienes, sin integridad, sin generosidad en el corazón. No puedes llegar a la prosperidad integral sin esas cosas, sin moderación en la forma en la que vives. Imagina, entonces, ganar dinero no es, no es. No es un principio, es un valor. El dinero puede ser un valor, pero es un valor muy malo, porque le hace muy mal al alma, ¿no? Valorar el dinero. Fíjate tú, Michael Jackson, cuando él se murió, él le dejó a sus hijos $20 millones en deudas. Sí, sí me acuerdo. Entonces piensa, ¿tú crees que Michael Jackson fue feliz? ¿No? Eso es para pensarlo. No me tienes que contestar. Es una pregunta retórica. ¿Será que Michael Jackson fue feliz? Tenía un parque de diversiones en el fondo de la casa. Pero yo me pregunto si él fue feliz. ¿Entiendes? Entonces, ok. Entonces, el principio de la verdadera felicidad es el principio del contentamiento. Entonces, hay toda una serie de principios que debemos obedecer para poder construir nuestra casita de prosperidad integral. Luego uno tiene que valorar ciertas cosas, ¿no? Uno tiene que valorar, por ejemplo, la transparencia en la casa, ser transparentes en la forma en la que manejamos el dinero. Uno tiene que valorar la unidad en el equipo de la pareja, si es que yo estoy casado, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que valorar, ¿no? Valorar, por ejemplo, el hacer las cosas, el no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Entonces, prestar atención a la proactividad, ser proactivos, ¿no? Eso es algo que debemos valorar, aprender a ser proactivos. Entonces, hay toda una serie de valores que son importantes tener en la vida y una serie de principios que hace no falta obedecer. Obedecer. Sí. Los voy a leer los 7 principios y van a tener que leer el libro para saber de qué se trata. Para saber de qué se trata. Y luego le vamos a pedir que nos explique sobre 1 o 2. Pero en el libro habla de 7 principios. Los 7 principios son el principio de la renuncia, el principio de la felicidad, el principio de la perseverancia, el principio de la moderación, el principio de la integridad, el principio del amor y la compasión y el principio del dominio propio. Sí, señor. Sí, ya entendiendo la diferencia, sí, se tienen que obedecer. Háblanos de 1 o 2 y con eso vamos a terminar, porque mire ya cuánto tiempo se nos ha ido. Wow. Bueno, podríamos pasar otra hora, pero usted tiene cosas que hacer. Así que sí, en realidad ya me están esperando para otra reunión. Sí. Pero, mira, el principio de la renuncia habla justamente de esto de cortar el cordón umbilical emocional con las cosas, renunciar a ser los dueños de lo que tenemos y vernos a nosotros mismos como administradores, como gerentes. Eso nos permite tomar decisiones con la cabeza fría, porque las emociones no se nos meten de por medio en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ese principio es muy importante para la forma en la que yo encaro las decisiones económicas por el resto de mi vida, en toda mi vida, ¿no? Entonces hay que aprender a renunciar a la propiedad de las cosas y convertirnos en gerentes. El principio del contentamiento habla de la verdadera felicidad, habla de aprender a ser felices en el lugar económico en el que la vida nos ha colocado, ¿no? Si uno, para la gente
religiosa, que va a la iglesia, el lugar económico en el que Dios te ha colocado, ¿no? Pero uno debe aprender a ser feliz en el lugar, en el estrato económico social en el que uno está. Eso se llama contentamiento. Ahora, yo no estoy diciendo que no tenemos que avanzar en la vida. Estoy hablando de contentamiento y no de conformismo. Entonces, lo que estoy diciendo es que estemos donde estemos hoy, debemos aprender a ser feliz en ese lugar. Porque la falta de felicidad con lo que yo tengo, esa infelicidad interna, me lleva a comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo, ¿no? Para aparentar lo que no soy, ¿no? Entonces, uno necesita aprender ese principio del contentamiento y aprender a ser feliz. Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas, ¿no? Que están que vienen de allí. He cambiado el nombre de algunos de los principios, como por ejemplo el principio de la moderación, porque en el pasado lo llamábamos eso el principio del ahorro. Yo me he dado cuenta de que la moderación es un concepto mucho más amplio que incluye el ahorro. Luego, en el hacer, en la segunda parte del libro, en los 7 ingredientes para la sanidad financiera, allí sí le hemos puesto a la gente que debe ahorrar. Esas son las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, al principio hablamos del ser y la moderación me lleva a la gratificación diferida que me va a llevar a ahorrar. Entonces, por eso colocamos el tema de la moderación. Pero no me voy a meter ahí porque eso sería para todo un tallercito, ¿no? Explicar el tema de la moderación. Que Pero seguro en algún momento lo estará dando. Sí, señor. No, es un concepto revolucionario para nosotros los latinoamericanos. Es un concepto que ha traído, es uno de los conceptos que ha traído prosperidad a las familias, por ejemplo, en el norte de Europa, ¿no? O en el Japón, o ahora en la China. Entonces, o en Corea del Sur. Entonces, es un principio muy, muy importante, pero nosotros no sabemos ni de qué se trata en Latinoamérica, porque nunca nos lo han enseñado. Con eso terminamos, Andrés. Excelente. Siempre disfruto mucho conversar con ustedes. Ya lo saben, amigos, el libro de Cómo Llego a Fin de Mes, su edición de 25 años, ya está a la venta, ya lo pueden ordenar desde ya. Sale en abril y si reservan su copia, se lo vamos a agradecer y espero que ustedes también lo agradezcan porque créanme que el libro está muy bonito, muy bien explicado y los cambios que se hicieron eran los adecuados para este tiempo. Así que, como siempre, Andrés, muchas gracias. Un placer. Hasta luego.